Hola a todos, bienvenidos al tercer video del capítulo 2, la configuración no inversora. Aquí tenemos el diagrama de la configuración no inversora. Como podemos observar, aquí están los elementos principales que ya estamos familiarizados desde la configuración inversora. Por ejemplo, la retroalimentación. ¿Ya? Hay una resistencia entonces que conecta la salida con la entrada inversora, ¿ya? Al igual que en el caso anterior. Tenemos el cortocircuito virtual, que básicamente genera que la tensión en la entrada inversora sea la misma que la entrada no inversora. Y tenemos una señal de entrada, ¿ya? Ahí tenemos para comparar la configuración inversora. Entonces podemos ver algunas diferencias. Podemos ver, por ejemplo, que la señal de entrada, en el caso de la configuración no inversora, está entrando ahora, bueno, como bien dice su nombre, está entrando por la entrada no inversora en vez de la entrada inversora como en el caso anterior, ¿ya? Se fijan, antes teníamos que la señal de entrada entraba por la R1, o la señal de entrada entra directamente por la entrada no inversora. A comparación entonces, por R1 se conecta esta resistencia directo a tierra. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Así que básicamente estas dos fuentes se intercambian. Esa es principalmente la diferencia. ¿Ya? Pero bueno, si podemos hacer una lista de las diferencias también con la configuración inversora, esas son las siguientes. La impedancia de entrada es muy alta, ¿ya? Si nos fijamos aquí, la señal de entrada, como se conecta en esta entrada no inversora, y la impedancia de entrada del amplificador operacional, como es tan alta, entonces significa que no va a circular prácticamente nada de corriente de la fuente de señal, BEI, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la fuente de señal, la impedancia de entrada es muy alta. La señal de salida no se invierte respecto a la entrada, claro. Entonces, nosotros vimos que la función de salida BO era igual a B. En este caso podríamos decir que es la entrada no inversora menos la entrada inversora, ¿ya? Por lo tanto, si esta señal aumenta, la salida BO también aumenta. Y si esta señal de la entrada inversora disminuye, entonces la señal de salida BO aumenta, ¿ya? Y viceversa. Por lo tanto, como estamos entrando ahora por la entrada no inversora, significa que cuando generemos, por ejemplo, una sinusoide, ¿ya? Semiciclo positivo, aquí también vamos a tener un semiciclo positivo. Semiciclo negativo, también tendremos en la salida un semiciclo negativo, ¿ya? Así que la señal en fondo no se va a invertir como era en el caso anterior de la configuración inversora. Para aplicaciones de audio, eso no tiene mucha importancia si se invierte o no en realidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando nosotros recibimos el sonido y al recibirlo desfasado en 180 grados, en realidad no nos podemos percatar. Básicamente la diferencia es que nuestro tímpano, en vez de ir hacia afuera, se va hacia adentro, ¿ya? Por las vibraciones acústicas, pero eso en realidad nosotros no los podemos percibir. Así que para aplicaciones de audio, por ejemplo, da lo mismo. Pero hay otras aplicaciones quizás donde sí podría interesar que la fase se mantenga en la señal de salida con respecto a la señal de entrada, ¿ya? La ganancia mínima es una vez, ¿ya? O un volt por volt, ¿ya? En el caso de la configuración inversora. Y para entender eso, bueno, tenemos que ver la función de transferencia del circuito a continuación. Entonces, veamos el diagrama. Básicamente ya vimos, tenemos el cortocircuito virtual que conecta el punto BI, o sea, el punto de la entrada inversora con el de la entrada no inversora, ¿ya? Así que debido a este cortocircuito virtual, la señal BI se va a ver reflejada en ese punto, en ese nodo, ¿ya? Ahí tenemos el cortocircuito virtual. Entonces el primer paso es calcular la corriente que circula por esta rama debido a esta tensión BI a través de la resistencia R1, ya la tensión BI a un extremo, al otro extremo tenemos 0 volt, ya esto es constante, aquí siempre van a haber 0 volt y aquí siempre va a haber BI. Así que la corriente que va a circular, la podemos dibujar por conveniencia en ese sentido, va a ser igual entonces a BI menos 0 dividido en R1, como aparece acá, ¿ya? La corriente que circula entonces va a ser la diferencia potencial de los dos extremos dividido en la resistencia R1. Luego, como no puede circular nada de corriente por la entrada
inversora, entonces toda esa misma corriente tiene que circular por la rama de retroalimentación, ¿ya? Por lo tanto, las dos corrientes son iguales. Y finalmente, la tensión BO va a ser igual a este punto de acá, ¿ya? Que es igual a BI, más la caída de tensión en la resistencia R2, ¿ya? Entonces, la caída de tensión en la resistencia R2, aquí está la caída de tensión en la resistencia R2, es igual a la resistencia R2 multiplicado por la corriente I R2, ¿ya? Como vemos acá. Entonces, eso ya habíamos dicho que era BI sobre R1, la corriente, ¿ya? BI sobre R1, multiplicando R2 para ver cuál es la caída de tensión. Y eso se lo sumamos al punto BI, al voltaje que tenemos acá. Así que, reordenando los términos, nos va a dar que G, la ganancia, es igual a 1 más R2 partido por R1. Y aquí es donde se puede observar que en el mínimo, el peor de los casos, digamos, cuando R2 es 0, ¿ya? Nosotros podemos decir que R2 sea igual a un cortocircuito, 0. En ese caso vamos a tener que G es igual a una vez, ¿ya? Así que la ganancia mínima va a ser 1. Y de ahí cualquier otra combinación, recordemos que las dos resistencias siempre son positivas, va a dar un valor para G mayor que 1, ¿ya? Debido a que no hay resistencias negativas. Por eso es que G, el valor mínimo es 1. Veamos un ejemplo, ¿ya? Eso mismo que analizamos, pero ahora con números. Entonces supongamos que tenemos una señal BI constante en este caso en la entrada aquí, como se muestra, la entrada no inversora, de 1 volt, ¿ya? Positivo. Supongamos entonces que R1 es igual a 1 kilo, como se muestra acá, y supongamos que R2 es igual a 10 kilos, ¿ya? Entonces la corriente que va a circular por acá es igual a ese volt que nosotros tenemos acá debido al cortocircuito virtual, menos 0 volt, el otro lado de la resistencia, dividido por el valor de la resistencia, que es 1 kilo, ¿ya? Así que 1 volt en 1 kilo es 1 miliampere. Esa misma corriente es la que circula también por la rama de retroalimentación. Hay que acordarse del sentido de la tensión, o sea, de la corriente, quiero decir, ¿ya? Así que aquí la corriente va de más a menos, ¿ya? Por lo tanto, en R2 también la corriente tiene que ir de más a menos. O sea, si en el fondo la corriente va en este sentido, mejor dicho, BO va a tener que tener una tensión mayor que BI en ese punto, ¿ya? Así que calculamos cuál es esa tensión BO, y es la tensión BI más esta caída de tensión. La tensión BI es 1 volt, como dijimos, y la caída de tensión es los 10 kilos que tenemos en R2, multiplicado por el miliampere que ya habíamos calculado, ¿ya? Entonces los 10 kilos por 1 miliampere nos da 10 volt, más 1 volt nos da 11 volt. Así que 1 volt a la entrada nos va a generar 11 volt a la salida. Por lo tanto, la ganancia, como habíamos calculado, es 1 más R2 partido por R1. La relación entre R2 y R1 es 10 veces. Así que tenemos 1 más 10, que son las 11 veces de ganancia. Volvemos a nuestra analogía del balancín que habíamos visto con la configuración inversora anteriormente. Aquí tenemos de nuevo un balancín, con la única diferencia es que el pivote o el punto de pivoteo aquí está en un extremo, ¿ya? Y eso vendría siendo, aquí la analogía es este punto, ¿ya? La tierra que tenemos en este extremo es fija, ¿ya? Y es el punto que tenemos acá. Luego tenemos la relación entre R1 y R2, ¿ya? Y en este punto intermedio nosotros vamos a, por así decir, apalancar nuestra tensión B1, la vamos a subir y bajar, que es lo mismo que a una barra nosotros la estuviésemos tomando desde este punto intermedio a una distancia R1 y la subimos y la bajamos, ¿ya? La subimos y la bajamos. Y como consecuencia, más allá de la barra, a una distancia R2, ¿ya? Vamos a tener también una variación, un desplazamiento, en este caso de voltaje, aquí en nuestra analogía un desplazamiento de distancia, ¿ya? Y ese desplazamiento va a ser proporcional, ¿ya? BO se va a desplazar proporcionalmente a la relación entre R1 y R2, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver si R1 es igual a R2, ¿ya? Estas dos distancias son iguales, y vamos a ver que BI va a ser la mitad de BO, o dicho de otra forma, BO va a ser el doble de BI. Y eso coincide con nuestra fórmula de acá, donde si los dos son iguales, entonces tenemos que la ganancia es igual a 2. Así que la analogía del balancín también se utiliza acá en esta configuración no inversora, ¿ya? Este punto es fijo,
desplazamos entonces el voltaje de entrada en un punto intermedio y en el extremo entonces tenemos una variación de voltaje. Y aquí lo importante es que es en el mismo sentido, ¿ya? A diferencia del balancín anterior, donde el pivote estaba en el centro, aquí es en el mismo sentido. Si yo aumento el voltaje hacia arriba, el dBi, BO también va a aumentar en el mismo sentido, con mayor proporción naturalmente. Y si es que yo también me podría pasar desde el punto 0 acá, los 0 volt, hacia abajo, entonces BO también va a bajar proporcionalmente. Ya, ahí están los 0 volts. Eso. Al igual que en el caso anterior, vamos a analizar qué sucede con la ganancia finita en el amplificador. ¿Ya? Nosotros al principio asumimos que G, o sea que la ganancia de lazo abierto del amplificador operacional es muy grande, pero ahora vamos a analizar la ganancia, la ecuación de ganancia, asumiendo que la ganancia es finita. ¿Ya? Entonces, para ganancia finita, nuevamente VO, ¿ya? La salida es la ganancia de lazo abierto A multiplicado por la diferencia de los dos voltajes, V2 menos V1. Entonces, si ahora asumimos que V2 es igual a VI, ¿ya? V2, que sería el punto de acá, V2 es igual a VI. ¿Y cuánto es la pregunta? ¿Cuánto es V1? ¿Ya? Entonces, despejamos V1 hacia un lado y los otros términos hacia el otro. Nos damos cuenta que este punto ya no es igual que el punto de abajo, sino que este punto es igual a VI menos VO partido por A. ¿Ya? Y con ese valor de voltaje, en este extremo, podemos calcular ahora las corrientes y todo el asunto. ¿Ya? Ahí está el voltaje. Entonces, para calcular IR1, bueno, es este valor de voltaje dividido por R1. ¿Ya? Y ese también es el mismo valor de corriente IR2. Y luego, para obtener el valor de VO, nuevamente es el punto de partida aquí este punto de acá, que es VI menos VO partido por A. Y le sumamos la caída de tensión aquí en R2. ¿Ya? VR2 le sumamos. Así que PR2 es igual a R2 por IR2. Y IR2 ya lo habíamos calculado, es este término de acá arriba. Ahí está. Así que ordenamos un poco y nos queda esta función de acá. ¿Ya? Y bueno, esta función, el nominador, es la ganancia cuando el sistema asumimos ganancia de lazo abierto infinita, ¿ya? Que era 1 más R2 partido por R1. En el caso anterior de la configuración inversora, aquí teníamos solamente R2 partido por R1, que de nuevo era la ganancia cuando asumíamos el A igual a infinito. ¿Ya? Y en la parte de abajo, si nos fijamos, es la misma, el denominador, es la misma fórmula que teníamos en el caso anterior. ¿Ya? El denominador, de hecho, es el mismo en el caso de la configuración inversora y la no inversora. ¿Ya? Este término acá. Así que aplica la misma regla, que cuando 1 más R2 partido por R1 es mucho menor, podríamos pensar, no sé, 10 veces menor que A, entonces esto en vez de que sea 1 nos queda 1,1, ¿ya? Y 1,1 y 1 son muy similares, así que en realidad podríamos asumir que es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, como A es un número grande, 1 más R2 partido por R1 también es muy grande, así que el 1 de acá en realidad no afecta mucho a esa fórmula, así que lo podemos despreciar. Así que finalmente es solamente R2 partido por R1 debería ser menor, algo así como 10 veces menor por lo menos que la ganancia de lazo abierto del amplificador. Y en ese caso podemos asumir entonces que la fórmula para calcular la ganancia del sistema es la que conocemos cuando asumimos que la ganancia de lazo abierto es infinita, es 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Que es lo que está acá arriba. Si es que la ganancia, si esto no se cumple, ¿ya? Supongamos que el fabricante nos dice que A es igual a 100.000 veces y queremos, no sé, por ejemplo, hacer una ganancia con este amplificador que sean 80.000 veces, ¿ya? O sea, estamos más o menos cerca de los 100.000 veces, entonces ya no podemos ocupar esta fórmula porque cometemos un error, ¿ya? En el caso anterior lo analizamos, en este caso igual lo vamos a analizar con una tablita, y ahí sí que tenemos que ocupar la fórmula completa, por así decirlo, que es la que está acá, para calcular cuál es la ganancia real y no la ganancia simplificada que en realidad tiene mucho error. Aquí está la tablita,
Entonces ahora le puse lindos colores para que se vea cuál es un error aceptable, un error no tan aceptable y un error intolerable. Entonces, para ganancias, 1 más R2 partido por R1 alrededor de, como ven acá, hasta 100 veces es seguro, no hay ningún problema con utilizar esta fórmula. Luego ya cuando estamos utilizando, queremos amplificar 1000 veces, la fórmula que tenemos acá ya comete un error de un 1%. Entonces para algunas aplicaciones un 1% podría estar bien, para otras no. O sea, en otras palabras, si nosotros calculamos 1 más R2 partido por R1 igual a 1000 veces, en realidad el sistema no va a estar amplificando 1000 veces, sino que va a estar amplificando 990 veces. ¿Ya? Todo esto asumiendo de que las ganancias de lazo abierto son 100.000 veces. Eso es una propiedad del amplificador operacional. ¿Ya? Entonces, bueno, esas 10 veces que se pierden acá puede ser tolerable para la aplicación. ¿Ya? Y si es que ahora queremos que nuestro amplificador amplifique 100, o sea, 10.000 veces, ahí ya estamos cometiendo un error del 10%. ¿Ya? En vez de 10.000 veces, si lo calculamos con la fórmula sencilla, vamos a tener en realidad, si lo medimos, que en realidad son 9.000 veces, no son 10.000 veces. ¿Ya? O sea, estamos perdiendo 1000 veces ahí y eso es un 10%. Y ya cuando el sistema se supone que amplifica 100.000 veces, ahí sí que estamos mal, porque en realidad vamos a estar amplificando 50.000 veces, si es que lo medimos. ¿Ya? Y ahí tenemos, bueno, 50 veces es lo real, ¿ya? 100.000 veces es lo que nosotros pensamos que está amplificando, así que ahí tenemos un error del 100%. Y si seguimos aumentando, en realidad esto ya como que no tiene mucho sentido. 1.000.000 de veces, en realidad es difícil generarlo con un amplificador, o sea, hay que hacer ya varias etapas, no solamente una etapa, sino que varias etapas para alcanzar 1.000.000 de veces de amplificación. ¿Ya? Así que difícilmente vamos a alcanzar esto, pero igual lo pongo para que se ejemplifique. ¿Ya? Con la fórmula sencilla, 1 más R2 partido por R1, calculando 1.000.000 de veces, en realidad vamos a tener 90.000 y no 1.000.000. ¿Ya? Así que ahí el error sí que es grande. Eso. Veamos. Impedancia de entrada. Entonces, dado que no existe ninguna resistencia conectada, como habíamos dicho acá, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí no hay ninguna resistencia conectada ni a tierra, en ninguna parte, y la resistencia equivalente del amplificador operacional en sus entradas es muy, muy alta, ¿ya? Entonces, la impedancia de entrada del sistema, o sea, desde el punto de vista de la señal hacia adentro, es igualmente alta, ¿ya? Así que tenemos que el Rin que observamos hacia el sistema es prácticamente infinito. Y el modelo de circuito equivalente que también habíamos visto en el caso anterior. Veamos al tiro. Entonces tenemos un amplificador, ya vimos que es un amplificador de voltaje porque aplicamos un voltaje en la entrada y tenemos un voltaje en la salida. ¿Ya? Así que tenemos un voltaje en la entrada. Como vemos, la resistencia de entrada es muy alta, así que ni siquiera la dibujamos. Queda como un terminal abierto. La impedancia de entrada es muy alta. La impedancia de salida es 0, ¿ya? Aquí los amplificadores operacionales tienen una resistencia de salida muy, muy bajita. Así que vamos a asumir que es 0. Y la ganancia es la función determinada por estas dos resistencias, que es 1 más R2 partido por R1, por voltaje de entrada. Así que ahí tenemos nuestro circuito equivalente. Vamos a hablar un poco de la superposición, que es una técnica que se utiliza en sistemas lineales, ¿ya? Para simplificar de repente los cálculos. Veamos un ejemplo. Entonces tenemos este circuito de acá, que es la configuración no inversora, como ya vimos anteriormente, y con la diferencia es que aquí tenemos dos resistencias y dos entradas, ¿ya? O sea, una entrada con una resistencia respectivamente, ¿ya? Y que convergen en un punto común, que es esta entrada no inversora. Entonces, nos preguntan cuál es el voltaje VO respecto a las entradas V1 y V2, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto tradicionalmente? ¿Ya? Sin aplicar la superposición, que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, tradicionalmente nosotros diríamos, bueno, aquí hay dos voltajes, así que aquí se va a generar un voltaje que es básicamente una proporción entre los dos voltajes y las dos resistencias, ¿ya? Hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, una forma podría ser determinar cuál es la corriente que circula por acá. Recordemos que por aquí no entra corriente. Así que simplemente una malla, ¿ya? Una malla con dos fuentes de tensión y dos resistencias. ¿Cuál es la corriente que circula por acá? La corriente que circula por acá, entonces, es
la diferencia entre las dos tensiones, V1 y menos V2, dividido por la suma de las resistencias, que son 5 kilos. ¿Ya? Entonces, para determinar cuál es el voltaje aquí, que lo marcamos como V+, podemos partir de V1, por ejemplo, V1, y le restamos la caída de tensión en la resistencia de 2 kilos por esa corriente que calculamos. ¿Ya? Y esa caída de tensión, entonces, es V1 menos V2, que es la proporción entre las dos, perdón, la proporción entre las dos tensiones. ¿Ya? Ah, no, perdón, es la corriente que tenemos acá. La corriente ya la habíamos calculado, así que V1 menos V2 partido por 5 kilos, V1 partido en 5 kilos, multiplicado por la resistencia, y la resistencia son 2 kilos. Ahí sí. Entonces ahí calculamos cuál es la tensión en ese punto. Y desarrollamos, y nos da entonces que es igual a V1 por 3 kilos dividido en 5 kilos, o sea, 3 quintos, más V2 por 2 quintos. ¿Ya? Finalmente, VO es, como ya saben, el punto de acá, que es el mismo que el de abajo, que se copia arriba. ¿Ya? Y eso entonces se le suma la caída de tensión en la resistencia de 9 kilos, o otra forma de verlo es que si ya tenemos este voltaje acá, aplicamos la fórmula directo. ¿Ya? Y la fórmula directo era 1 más 9 kilos partido en 1 kilo, aquí tenemos los 9 kilos, o sea, el R2 dividido en R1, multiplicado por el voltaje de acá, que es lo que habíamos calculado arriba, y ahí nos da entonces un voltaje a la salida, que en este caso son 10 veces, ¿ya? O sea, 9 veces de acá más 1, 10 veces, el voltaje de ese punto. Así que como ya teníamos los voltajes respectivos, lo multiplicamos por 10, así que donde teníamos 3 kilos dividido en 5 kilos, ahora tenemos 30 kilos dividido en 5 kilos, y 20 kilos dividido en 5 kilos, así que nos va a dar que VO es finalmente 6 veces V1 más 4 veces V2. Y se termina el ejercicio. ¿Ya? Ahora veamos la superposición. Con la superposición lo que vamos a hacer es asumir que una de las entradas, o mejor dicho, todas las entradas menos la que vamos a analizar, la vamos a convertir en 0 volt. ¿Ya? Entonces partamos con V1, supongamos que la señal entra por V1 y que V2 va a tener 0 volt, ¿ya? Va a estar conectado a tierra. Entonces si V2 es igual a tierra, vamos a ver que este circuito se simplifica, porque ahora sabemos que el punto de acá, donde entra o sea, la entrada de la señal, de la entrada no inversora, quiero decir, es igual al divisor de tensión entre V1 y tierra, con las dos resistencias de 2 kilos y 3 kilos. ¿Ya? Y como es un divisor de tensión sencillo, entonces sabemos que la fórmula es, bueno, V1 multiplicado por la tensión de la resistencia que va hacia tierra, en este caso son 3 kilos, ¿ya? Dividido en la suma de las dos resistencias, que son 5 kilos, ¿ya? 3 dividido en 5. Y ahí tenemos el voltaje en la entrada no inversora debido a la señal V1, ¿ya? Entonces ahí le ponemos V más 1, ¿ya? Y luego hacemos lo mismo, pero ahora asumiendo que V1 es 0 volt y V2 es donde entra la señal, ¿ya? Entonces, de nuevo, este punto de acá va a ser ahora al revés, va a ser un divisor de tensión, pero la tensión va a caer en la resistencia de 2 kilos, ¿ya? Por lo tanto va a ser V2 por 2 kilos dividido en la suma de las dos resistencias, que son 5 kilos. Así que ahora tenemos V más 2, ¿ya? Debido a la señal o al canal 2. Tenemos las dos señales. Luego entonces determinamos por separado cuál es la señal VO debido a la señal 1 y cuál es la señal VO debido a la señal 2. Así que denominamos la señal VO1 igual a la tensión V más 1 por 10, ¿ya? La ganancia de 10 que ya habíamos calculado, y ahí nos da los 30 kilos dividido en 5 kilos, lo mismo con el canal 2, nos da los 2 kilos, o sea, 20 kilos dividido en 5, y simplificamos, y finalmente aquí es donde entra la superposición, sobreponemos las dos ecuaciones, simplemente las sumamos, ¿ya? Y ahí es donde nos da entonces que la señal es la superposición de estas dos suposiciones, ¿ya? 6, entonces nos queda que esto resolviéndolo es 6 veces V1 más 4 veces V2, y ahí se termina el ejercicio. Así que la simplificación radica en que si yo asumo que todos los otros, aquí hay solamente dos señales, ¿eh? Pero podrían haber 3, 4, qué sé yo, que todas las otras señales, ¿ya? En vez de hacer como un nodo, y ese nodo en el fondo tratar de calcular todas las corrientes y determinar finalmente cuál es la tensión en ese punto, yo asumo que todas las otras tensiones son 0 volt, ¿ya? Y ahí
se van a dar cuenta que vamos a tener un montón de resistencias en paralelo, debido a que están todas conectadas por los dos extremos, ¿ya? Así que podemos sacar una resistencia equivalente en paralelo y determinar entonces la caída de tensión en esa resistencia en paralelo respecto a la resistencia, en este caso, por ejemplo, de 2 kilos, ¿ya? Y ahí nos sale inmediatamente una función solamente debido a B1 y las otras en 0. Y así lo hacemos para cada una de las funciones, después para B2, para B3, etc. Y en teoría sale mucho más rápido calcular eso que calcular hacer las mallas y los nodos en ese punto. Veamos otro problema ahora respecto a eso mismo. Entonces ahora tenemos efectivamente un mayor nivel de complejidad porque ahora este terminal de acá que antiguamente estaba conectado a tierra, también le vamos a ingresar una señal B3. Así que tenemos la entrada B1, la entrada B2, ¿ya? Por las entradas no inversoras, y la entrada B3 por la entrada inversora, ¿ya? Entonces nos preguntan, calcule la señal BO con respecto a estas tres señales de entrada. Y ahí uno se complicaría si es que no utilizase el método de la superposición. Así que vamos a utilizar el método de la superposición y hacemos nuevamente lo mismo. Bueno, la tensión BO12 ya la habíamos calculado anteriormente, ¿ya? Así que asumíamos que uno era 0, vamos a asumir que el otro también, que el B3 igual era 0, o sea, B3 es igual a 0, y B2 es igual a 0, y B1, así que si B1 es la señal, B2 es 0, B3 es 0, es prácticamente el ejercicio que vimos anteriormente. Luego intercambiamos los roles de B1 y B2, y entonces vamos a tener que BO debido a las tensiones B1 y B2 va a ser igual lo que tenemos acá, que era lo que ya habíamos calculado. Entonces, finalmente nos falta con B3. Y para calcular cómo se comporta esto con B3, ahora tiramos estas señales B1 y B2 a tierra y nos vamos a dar cuenta que tenemos 0 volt conectado a través de una resistencia a una alta impedancia de entrada. Así que en realidad estas dos resistencias no juegan ningún rol. Es lo mismo a que conectásemos este terminal, la entrada no inversora, directamente a tierra, ¿ya? Debido a que como no circula corriente por acá, entonces no hay caída de tensión en estas dos resistencias debido a que están conectadas a tierra. Así que en realidad se pueden ignorar momentáneamente. En fin, entonces tenemos este punto conectado a tierra, a 0 volt, y nos damos cuenta que si estamos ingresando la señal por B3 y este terminal está a tierra, entonces tenemos exactamente la configuración inversora que habíamos visto al principio. Y en ese caso, entonces, es fácil calcular cuál es la ganancia de B3, o sea, cuál es la señal B3 amplificada en BO. Y es simplemente la relación entre estas dos resistencias, 9 kilos y 1 kilo, así que son 9 veces, ¿ya? Así que calculamos como BO debido a la señal 3 igual a menos 9 kilos dividido en 1 kilo por B3, ¿ya? Lo que nos da la ganancia de menos 9 veces. Así que finalmente sumamos todas las tensiones, o todas las señales, mejor dicho, y entonces nos queda lo que teníamos anteriormente, 6 veces B1 más 4 veces B2, menos 9 veces B3, ¿ya? Y esta entonces es la función de transferencia BO con respecto a las tres señales. Así que como podemos ver, esto vendría siendo una mezcla de la configuración inversora y la no inversora, ¿ya? Así que podemos en realidad ingresar señales por los dos lados. Y con eso terminamos, así que a continuación vamos a ver los amplificadores diferenciales y el amplificador de instrumentación, que son circuitos un poco más especializados que se componen en base a estos que analizamos la configuración inversora y no inversora. Pero eso lo vemos en otro video. Así que nos vemos. Adiós.